Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestras charlas, hablemos del Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo y de sus dones y un poco también del sacramento de la confirmación. Me baso principalmente en el compendio de teología ascética y mística del Padre Adolfo Tanqueray. Número párrafo 1330. Hoy hablamos del don de la fortaleza. Del don de la fortaleza es algo importante. Ustedes saben que el pecado original ha despojado el hombre de los dones sobrenaturales, de la gracia y del derecho de ir al cielo. Por el pecado de Adán, nuestro padre, bien, hemos perdido lo que nos hacía hijos adoptivos de Dios. Hemos perdido la gracia, y es la gracia, es decir, algo divino que nos hace santos, que nos hace hijos de Dios, que nos da derecho al cielo. Junto con la gracia, que es la vida del alma, espiritualmente hablando, bien, tenemos la fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. Bien, estos dones se perdieron, y el hombre por el pecado original se ve privado de los dones también preternaturales, es decir, de no morir, no sufrir, el dominio del alma sobre el cuerpo. Estos dones también se perdieron, y el hombre está sometido a la ignorancia, concupiscencia, sufrimientos y muerte. Por último, su misma naturaleza quedó debilitada. Así dice el Concilio de Trento: todo Adán por el pecado pasó a peor estado en el cuerpo y en el alma. Es como una persona caída, enferma, debilitada. Todo Adán y sus hijos con él, por el pecado original, pasó a peor estado en el cuerpo y en el alma. Una de las más desagradables consecuencias del pecado original es la inclinación al mal y en la concupiscencia. Inclinación al mal y a la concupiscencia, es decir, los malos deseos. Lloramos, hacemos penitencia, nos confesamos, y después de tiempo nos olvidamos y otra vez volvemos a caer más o menos en lo mismo. La concupiscencia, los malos deseos, ya las pasiones, que en sí son energías buenas, ya no están sometidas a la voluntad, y el cuerpo no está sometido al alma. El pecado disminuye en el hombre la inclinación al bien. Note bien esto. El pecado disminuyó en el hombre la inclinación al bien. La inclinación a la virtud es natural al hombre, porque obrar conforme a la virtud es obrar conforme a la razón. Pero después del pecado, tender a la virtud se nos hace duro y pesado. Entonces, estamos dispuestos a la enfermedad. Una persona mal alimentada, por ejemplo, está dispuesta a la enfermedad y más fácilmente se enferma que una persona sana. Entonces, el pecado disminuyó en el hombre la inclinación al bien. La inclinación a la virtud, al bien, es natural al hombre, pero por el pecado el bien nos cuesta. La concupiscencia de suyo no es pecado, es decir, el apetito a las pasiones. El Concilio de Trento condenó el error de Lutero, que confundía a la concupiscencia con el pecado original. Y así el bautismo nos borra este pecado original y nos deja la concupiscencia. Pero sí es una de nuestras mayores mortificaciones. Entonces la concupiscencia es la inclinación al mal, el deseo de hacer pecado y mal, es una de nuestras mayores mortificaciones y la raíz de mayor número de pecados. Mortificado por ellos, exclamaba San Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 24. Entonces el hombre
cayó en pecado, y el pecado original consiste en nacer sin la gracia y nacer sin los dones añadidos que llamamos preternaturales que Dios había dado a Adán y Eva. Por ejemplo, antes del pecado original no había muerte, no había sufrimientos, el cuerpo, las pasiones obedecen totalmente el alma y el alma a Dios. Eso se perdió. Entonces ahora nos cuesta hacer el bien y estamos inclinados más bien, estamos inclinados al mal. Es el problema. Ahora, ¿qué nos da el bautismo? Bien, el bautismo nos da la gracia, nos devuelve la gracia, que es la santidad, algo divino que nos hace hijos de Dios. Junto con la gracia nos recibimos fe, esperanza, caridad, recibimos las virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y recibimos los dones del Espíritu Santo. Esto lo recibimos en el bautismo, en germen. Ahora la confirmación va a confirmar lo que hemos recibido, como un árbol, por ejemplo, chiquito, tiene 5 centímetros de raíces, cuando crece tiene 15, 20 metros de raíces, entonces mucho más firme. Esto es lo que pasa más o menos en la confirmación. Santo Tomás de Aquino dice: en la confirmación recibimos la confirmación en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El obispo hace la señal de la cruz, ungiéndonos y pronunciando el nombre de la Santa Trinidad. Se da esto para dar a entender que ahí está la fuente manantial de toda la gracia. Se dice: yo te confirmo con el crisma de salvación, para indicar que el efecto de ese sacramento es conferir fortaleza y vigor. Se imprime en la frente del confirmado la señal de la cruz, porque ella, instrumento de triunfo de nuestro caudillo y rey Jesucristo, ha de ser la bandera, la divisa y el distintivo del soldado de Cristo, aprestado para los grandes combates de la vida cristiana. Entonces estoy hablando del don de fortaleza, por eso esta preparación, esta introducción. Entonces se confirma, se hace la señal de la cruz en la frente del confirmado para conferirle fortaleza y vigor. E imprime en la frente del confirmado la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es instrumento del triunfo de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Ha de ser para el cristiano confirmado la bandera, divisa y distintivo del soldado de Cristo, listo para los combates de la fe. Luego, dice Santo Tomás, el sacramento de la confirmación es el sacramento de la virilidad cristiana, el que transforma al cristiano niño en cristiano hombre, capaz de luchar y vencer a los enemigos exteriores del nombre de Cristo. Claro que esto es, la confirmación transforma el niño en adulto para luchar y vencer los enemigos. Por ello lo administra obviamente el obispo, a quien por razón del cargo está encomendado todo lo que es perfecto en la iglesia. Es como el general del ejército de Cristo. Otra cuestión muy interesante aquí: este sacramento de la confirmación tiene especial importancia para los que viven en pueblos hostiles a la vida en nombre cristiano. Noten bien esto: la confirmación tiene especial importancia para los que viven en pueblos hostiles a la vida y nombre cristiano. ¿Por qué? Porque ellos más que nadie, los cristianos que viven en medio de un ambiente no cristiano, descristianizado o hostil a la fe cristiana, porque ellos más que nadie necesitan valor y entereza para mantenerse fieles, para defenderse de las acometidas y acechanzas de cuantos los desprecian y persiguen. Hoy, queridos hermanos, muchos no están confirmados. La confirmación es un sacramento y además imprime un carácter, un sello espiritual en el alma. Y por desgracia, dije, muchos no están confirmados y quedan como niños espiritualmente hablando, mientras que la confirmación es necesaria para todos los cristianos, sobre todo los que viven en un ambiente descristianizado, hostil a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque estos fieles cristianos
hombres, mujeres, jóvenes, niños y adultos sobre todo, necesitan valor y interés para mantenerse cristianos y dar testimonio de la fe y resistir a las acechanzas, a los sofismas, a las mentiras de los que nos rodean, anticristianos, ateos, masones, protestantes, no cristianos, todo lo que lucha contra el nombre cristiano, de buena o mala fe. Esto no cambia nada, el error es error. Todo aquel que ha tenido la dicha de recibir el sacramento y con él la plenitud de los dones del Espíritu Santo debe tener siempre presente que lleva grabada en el alma con caracteres indelebles la insignia gloriosa de soldado de Cristo, y que así como el ardor bélico y la fidelidad a la bandera es la primera y más hermosa virtud militar, así tampoco hay calificativo más odioso ni envilecedor que la nota de cobarde aplicada a quien con ella deshonra el uniforme del combatiente. Entonces el cristiano confirmado debe ser fuerte en la fe y mantenerse fiel a la gracia, a la fe, al credo. Entonces ahora, en la confirmación recibimos el don de fortaleza, dije. Veamos ahora este don. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Hemos visto que recibimos 7 dones. 4 que perfeccionan la inteligencia y 3 la voluntad. Sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, perfecciona la inteligencia del cristiano. Fortaleza, piedad y temor del Señor fortalecen su voluntad. Entonces el don de fortaleza es un don que perfecciona a la virtud de la fortaleza, dando al alma fuerza y energía para poder hacer o padecer alegre e intrévidamente cosas grandes a pesar de todas las dificultades. Entonces el don de fortaleza perfecciona a la virtud de fortaleza. Perfecciona la virtud de fortaleza infusa y incluso adquirida. Dando al alma, el Espíritu Santo da al alma fuerza, energía para poder hacer o padecer alegre e intrévidamente cosas grandes a pesar de todas las dificultades. El don de fortaleza se diferencia de la virtud de fortaleza en que no procede de nuestro propio esfuerzo, ayudado de la gracia, sino de la acción del Espíritu Santo, que se apodera del alma y le comunica un dominio especial sobre las potencias interiores y las dificultades de fuera. Entonces, mediante la virtud de fortaleza, nosotros mismos, ayudados de la gracia, hacemos algo, hacemos esfuerzos, y Dios nos asiste, nos ayuda. Mientras que mediante el don de fortaleza es el Espíritu Santo mismo, Dios mismo interviene y se apodera del alma y le comunica un dominio especial sobre las potencias interiores y las dificultades de fuera. La virtud no quita cierta duda y temor de las dificultades y de los fracasos. El don pone decisión, seguridad, alegría, esperanza cierta del triunfo y por eso lleva a los más famosos resultados. Entonces, la virtud, mediante la virtud somos nosotros que tomamos la iniciativa, con la ayuda de Dios, pero quedamos humanos, de ahí hay una cierta duda o temor de las dificultades, fracasos, mientras que el don, mediante el don de fortaleza, Dios mismo nos ayuda y pone decisión, seguridad, alegría, esperanza cierta del triunfo, y por eso lleva a los más famosos resultados, dijimos. Esa es la razón de que de San Esteban se dijera que estaba lleno de fortaleza, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y también es algo muy, muy hermoso, Hechos de los Apóstoles 6:8 y 7:55. El don de fortaleza nos impulsa a hacer y padecer, aun en medio de las más terribles dificultades, y todo ello a costa de esfuerzos muchas veces heroicos. Son los 2 actos a que nos inclina el don
de fortaleza. Hacer y padecer. Hacer, es decir, o sea, acometer sin vacilación ni temor las cosas más arduas. Por ejemplo, practicar el recogimiento interior en medio de una vida agitadísima, como lo hacía San Vicente de Paul y Santa Teresa. Guardar inviolada la castidad en medio de los más peligrosas ocasiones, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino y San Carlos Borromeo. Santo Tomás, su familia no quería que fuera monje dominico, y bien después de haberlo secuestrado, dejado casi en la prisión en su casa, buscar una muchacha superficial y mala y la pusieron en su cuarto. Y bien el santo tomó una leña que estaba quemando en la chimenea y fue a atacar a la muchacha espantada se fue. El santo había hecho tantos esfuerzos para rechazar esta tentación, y bien quedó dormido, y ahí Dios le mandó su ángel, le dio el cinturón de la castidad. Igual San Carlos Borromeo, un día pasaba la noche en viaje, y bien pusieron malas mujeres en la casa, y bien cuando se dio cuenta, dijo a su gente, vámonos de aquí, esta casa no es digna para nosotros. Entonces, el don de fortaleza nos da así energía, fuerza, para mantenernos firmes en medio de los peligros, ocasiones peligrosas. También nos ayuda a conservar humildes en medio de los honores, como San Luis, rey de Francia. También nos ayuda a desafiar los peligros, las molestias, las fatigas y la misma muerte, como San Francisco Javier, que bautizó miles y miles y miles de paganos, que fue el primero a poner los pies en Japón. También el don de fortaleza nos ayuda a pisotear el respeto humano, despreciar las honras, como San Crisóstomo, que no tiene temor sino del pecado. No menor fortaleza es necesaria para padecer largas y dolorosas enfermedades, como padeció por la Santa Lidwina, o pruebas morales, como las que padecen algunas almas en las pruebas pasivas, o solamente para guardar por toda la vida sin desfallecer y puntualmente la regla religiosa en los conventos, o vivir cristianamente. Se considera el martirio como el acto por excelencia del don de fortaleza, y con razón, porque el mártir da por Dios el bien que más ama, que es la vida. Pero derramar la sangre gota a gota, empleándose enteramente en el servicio de las almas, como lo hicieron, por ejemplo, San Pablo y Santo Cura de Ars, tantos humildes sacerdotes y tantos seglares piadosos, es también un martirio que está al alcance de todos y que no es por eso menos meritorio. Entonces, hermanos, el don de fortaleza nos da dos cosas: hacer y padecer. Hacer, triunfar de las dificultades, de los problemas, de las tentaciones, de las enfermedades, de las persecuciones, aguantar las calumnias. Por ejemplo, es algo muy doloroso una persona que está en lo correcto y todo el mundo lo ataca, lo señala, lo menosprecia como si fuera un malhechor. Por ejemplo, en esta crisis de la iglesia, es bueno mencionarlo, hicieron los cambios, o que 50 años después, 60 años después, es una catástrofe, es una ruina, es un desastre universal en el catolicismo. Y bien los pocos sacerdotes y obispos que dijeron cuidado, los han tachado como si fueran enemigos de la iglesia. Y bien 50 años después vemos que estos sacerdotes fieles, religiosos y obispos tenían razón frente a los que quieren hacer los cambios a su modo. Entre ellos Monseñor Lefebvre, que fue un campeón de Cristo, y todavía la gente que no lo conoce lo señala como un malhechor. No, fue realmente un hombre lleno del Espíritu Santo y de don de fortaleza y de sabiduría. Él dijo, los cambios van a llevarnos a la ruina. Y 50 años después vemos, el catolicismo está por el suelo, queramos, no queramos, dejemos de ser ingenuos. La situación actual no es normal. Millones de católicos dejaron la fe, millones de católicos hoy viven pecado mortal, millones de católicos son apóstatas, engordaron las sectas y falsas religiones, son indiferentes, al punto que la iglesia es deshonrada hasta por dentro. Don de fortaleza. Veamos ahora la necesidad de este don. No es menester insistir largamente acerca de la necesidad del don de fortaleza.
sí es necesario. En cuántas ocasiones es menester para conservar la gracia y llegar al heroísmo. Y precisamente el don de fortaleza es el que nos vale para llevar a cabo las cosas difíciles. San Vicente Ferrer anunció que al final de los tiempos muchos no serán confirmados y el anticristo, el demonio, va a vencerlos. Y esto es lo que está pasando. ¿Cuánto más necesario es aún dicho don para algunas profesiones en las que hay obligación de exponerse a las enfermedades, a la muerte, como han de hacerlo el médico, el soldado y el sacerdote? Y también los políticos, porque si viven en gracia y en santidad, tendrán la sabiduría, tendrán la asistencia divina. Pero si viven en pecado mortal y rodeados de gente que vive en pecado mortal con principios anticristianos, van a llevar los pueblos a la ruina, es lo que está pasando actualmente. ¿Cuáles son los medios para fomentar el don de fortaleza? Puesto que nuestra fortaleza no nos viene de nosotros, sino de Dios, claro está que a Dios hemos de acudir en demanda de ella, confesando nuestra impotencia. La providencia se vale de los instrumentos más flacos, con tal que éstos tengan conciencia de su flaqueza y se apoyen en el único que puede darles fuerza. Eso quiere decir aquella frase de San Pablo: Dios ha escogido a los necios en el mundo para confundir a los sabios, y Dios ha escogido a los flacos del mundo para confundir a los fuertes, para destruir las cosas que son grandes, a fin de que ningún mortal se jacte ante su acatamiento, dice San Pablo. 1 Corintios 1, 27 a 29. Sobre todo, necesitamos, para fomentar los dones del Espíritu Santo, la Santa Comunión, la Sagrada Comunión. En ella podemos buscar en Jesús la fortaleza de que hemos menester para vencer todas las dificultades. Cuando comulgamos, queridos hermanos, dignamente en estado de gracia, y bien recibimos a Dios mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo son inseparables, porque la comunión es cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo. San Crisóstomo pinta a los cristianos cuando se levantan de la sagrada mesa de la comunión, fuertes como leones, porque participan de la fortaleza de Cristo. Claro, si comulgan en estado de gracia, y si comulgan en pecado mortal, hay de ellos hacen un horrible sacrilegio. Hoy quieren dar la comunión sin formación y a todos, incluso en pecado mortal. Es un desastre, es intoxicarlos en lugar de fortalecerlos. Entonces debemos fomentar este don de la fortaleza con la oración, con la Sagrada Comunión, y hemos también de aprovechar las 1000 menudas ocasiones en que por la continuidad del esfuerzo podemos ejercitarnos en la fortaleza y en la paciencia. Entonces, el don del Espíritu Santo, claro, es Dios mismo que interviene, es verdad, pero necesitamos, como humanamente hablando, también fortalecernos en las virtudes adquiridas, hacer actos de fortaleza, actos de paciencia. Entonces tenemos que hacer esfuerzos, ejercitarnos en la fortaleza, en la paciencia. Así hacen los que alegremente se someten a una regla desde la mañana a la noche, que trabajan por estar atentos a los rezos y oraciones de todo el día, que guardan el silencio cuando sienten comezón de hablar, que se guardan de mirar los objetos que excitan su curiosidad. Por ejemplo, cada rato mirar el celular, tenga un momento de mirar y déjalo de lado. Claro, si usted tiene una cita o una llamada urgente, yo entiendo, pero lo demás no. Mortificarse. Sufrir también sin quejarse. Las inclemencias del tiempo. Hace calor, gracias Señor. Hace frío, gracias Señor. Que se muestran cariñosos con los que les son naturalmente antipáticos. Eso también es fortaleza. Reciben con paciencia y humildad las reprimendas que se les hacen. Se acomodan los gustos, deseos, temperamento de los demás. Llevan sin ira las contradicciones. En suma, ponen todo su cuidado en salir triunfantes de todas sus pasiones pequeñas y en vencerse a sí mismo. El que hace esos esfuerzos, bien va a progresar.
Hacerlo así no de vez en cuando, sino habitualmente, vencerlo y hacerlo no solo con paciencia, sino con alegría, es ya el heroísmo. Entonces no será ya tan difícil portarse heroicamente en las ocasiones extraordinarias que se presentaren. Con, con nosotros estará la fortaleza misma del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, aprovechemos de todas las ocasiones para mortificarnos, para fortalecernos, ser pacientes, ser amable, saber perdonar, saber aguantar, saber sufrir las dificultades, la pobreza, la enfermedad, la inclemencia del tiempo, aceptar, aguantar a los demás. Todo esto nos ayuda. Entonces, en resumen, el don de fortaleza perfecciona la virtud de la fortaleza, dando al alma fuerza, energía, para poder hacer y padecer alegre e intensamente cosas grandes, a pesar de todas las dificultades. Tenemos que hacer algo nosotros, todo lo que podemos y debemos, y después Dios interviene. Ahora, si yo no hago nada, quiero que Dios haga, eso no vale, no vale. Tenemos que hacer lo que podemos y lo que debemos, y si esto hacemos, bien, podemos fomentar este don mediante la oración, la Santa Comunión, los esfuerzos, y ofrecer las dificultades a Dios nuestro Señor, y enseñar a los niños a hacer esfuerzos es muy importante. Entonces, en resumen, para no perder esta asistencia divina, necesitamos vivir en estado de gracia habitual. Los que están en unión libre no tienen los dones del Espíritu Santo, ni la gracia, ni la caridad. Solamente si son católicos todavía tienen la fe, la esperanza, que no salvan de hecho. Pero teniendo la fe, la esperanza los lleva a confesarse y a recuperar la gracia. Entonces, los que viven en pecado mortal no tienen los dones del Espíritu Santo. Los que viven en unión libre, en homosexualismo, en borrachera, en droga, en adulterio, los que viven en robos, los que viven en supersticiones, brujería, hechicería, horóscopos, reiki, yoga, todas esas cosas alejan el Espíritu Santo de nosotros. Los que viven en la impureza, los que viven, todos los pecados que nos rodean, en las mentiras graves, robos, las mujeres mal vestidas que enseñan medio cuerpo, son escandalosas, son pecados. Los que no educan, no corrigen, no forman a sus hijos y los dejan crecer torcidos y viciosos, también pecan. Los que, por ejemplo, aceptan que sus hijos e hijas vivan en unión libre, en pecado mortal, y los reciben en su casa como si fuera normal, y les dan hospedaje en su casa como si fuera normal, también colaboran con el pecado. Entonces, pidamos a Dios la gracia de mantenernos firmes, y si hemos pecado, una buena confesión para recuperar estos dones del Espíritu Santo con la gracia, y para no perderlos, alejarse de la ocasión del pecado. Es importante, alejarse de la ocasión del pecado. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado para ti, corta, arráncalo, dijo el Señor. Entonces terminamos con una oración al Espíritu Santo. Venid, Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles y encended ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu ha creado y en vuestra faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que alcancéis los corazones de los fieles con el Señor del Espíritu Santo. Hacednos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar el bien, gustar siempre su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Reina de los mártires, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les aconsejo de suscribirse al canal Catecismo Católico Tradicional y escucharlo desde la primera charla. Y usted tiene toda la doctrina cristiana, católica, bíblica, explicada de una manera sintética. Que Dios los bendiga. Et Filio quia mortuis surrexit ac Paraclito in saeculorum saecula. Amen.